popularmente se cambiará, pero en los titulares del convento son San Joaquín y Santa Teresa, por lo que es un templo jubilar, además doblemente, porque la santa es titular, ¿no? La fundación del convento, las fechas puede que me bailen algunas, porque ahora mismo tengo muchas fechas en la cabeza. Creo que en 1680, la fundación, cuando se funda la casa, con muchas dificultades, porque la idea es fundar en Cádiz no dejan que se pueda fundar porque ya hay muchos conventos, buscar el sitio más próximo a Cádiz y hacer la fundación. San Fernando prácticamente no es nada en ese momento histórico del siglo XVII. Es decir, es el castillo, poco más, el camino real, la calle, que era pues un poco el camino para llegar a Cádiz, pocas cosas. El puente Zuazo, una serie de elementos arquitectónicos, ¿no? Pues bien, los frailes deciden instalarse en la isla de León, como se llamaba en ese momento. El obispo de Cádiz es el entusiasta de la fundación. Y a partir de ahí, pues bueno, esta comunidad que se establece comienza a buscar patrocinios, ayudas y con su propio ministerio, pues la idea de edificar un nuevo convento. La iglesia que nosotros vemos se inaugura, fechas, el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, de la Purificación, de 1733. Es el día de inauguración de la iglesia, que comienza a construirse una década aproximadamente antes. Entonces comienzan las obras de construcción de una iglesia que sigue el modelo carmelitano. Para los que venís de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, el modelo de construcción es facilísimo de identificar porque es la misma iglesia. Puede variar que tenga 1 metro más larga, 20 centímetros más grueso el pilar, lo que sea, pero la ejecución, la planta, será el modelo carmelitano de los dos, el grande. Había un modelo carmelitano más pequeño, convento de San José de Jaén, convento de San José San Cayetano de Córdoba, un modelo un pelín más reducido que no tiene naves laterales, sino capillas adosadas. Y luego está el modelo procesional que impone la Casa General de Madrid, porque se hace allí esa misma iglesia, y a partir de ahí muchos de los nuevos conventos adoptarán el modelo de Madrid, porque es la Casa General, que es una iglesia que permite tener procesiones interiores. Ahí radica la importancia de este modelo, que se puede hacer la salida en las solemnidades, aprovechar las naves laterales, es decir, da más solemnidad y además más capacidad de población, ¿no? Aquí se adapta el segundo modelo, ¿no? Tenemos el artífice, que es un fraile del Carmelo. Casi siempre las plantas de las iglesias estaban confiadas a un religioso. Aquí es Fray Bartolomé de San Pablo. Está relacionado con las trazas de la iglesia y curiosamente él diseña también el retablo mayor. Es muy curioso porque de los retablos ya no tenemos muchos frailes que sean tracistas, sino que aquí se da la peculiaridad de que el retablo se le encarga a él. No sabemos luego quiénes son los autores de las tallas, que permanecen anónimas, pero sí la autoría de las trazas del retablo. La iglesia, una vez que se inaugura, no tiene nada de lo que nosotros vemos. Es decir, no tiene elementos decorativos. Ese año de 1733, la iglesia es una iglesia blanca, totalmente terminada, a lo sumo, posiblemente con alguna pintura, pero nada de lo que vemos actualmente puesto, ¿no? Entre 1733 hasta 1760 y tantos, 70, esos 30 años, se hace todo lo que vemos. Eso trabaja bien. Y además una conciencia de la comunidad de que todo lo que se pudiera reunir era para hacer en la iglesia todo lo que se pudiera. Obras como esa, que ahora un retablo de eso se tarda varios años en hacerlo. Y en pagarlo todavía de hipotecas, 4 o 5 juntas de gobierno estarían hipotecadas. Pero para esa época es una empresa muy importante, pero ellos cuentan con el patrocinio, sobre todo de la Casa de Arcos,
que los patrocinios de ese momento son muy sencillos. Se reservan parte de las bóvedas de enterramiento, pueden enterrarse aquí si lo desean. Ellos utilizan más la iglesia de Santa María de Arcos como enterramiento principal, pero ellos lo pueden utilizar si quieren, y una serie de ducados anuales para obras de la iglesia. Entonces, esa cantidad asignada en ducados es lo que permite poder hacer parte de las obras que vemos, porque luego son las limosnas, las predicaciones, lo que lo hacen, ¿no? Lo primero que se lleva a cabo es la construcción del retablo mayor. Las fechas me bailan mucho, sé que es a partir del 33, me parece que es 36-39. En ese trienio, la provincia andaluza lleva a cabo la construcción de 6 máquinas como esta. Montoro, Sanlúcar, es decir, se hacen en un periodo de 3 años 6 imponentes retablos como este, ¿no? Y cada comunidad está empeñada en terminar sus templos, ¿no? Entonces, algunos no se han conservado como el de Bujalance, pero la mayoría sí que siguen de pie, ¿no? Le llamo máquina porque es una maquinaria, es decir, se concibe como un elemento móvil. La parte de arriba, pues, con su camarín giratorio para exponer el Santísimo, donde está el niño. Todos los sábados se exponía el Santísimo, en las fiestas mayores, ¿no? Con todo un aparato de cera que se colocaba. Se ven algunos, debajo de Elías y Eliseo, se ven como 2 soportes de los candelabros. Se encendía toda la cera para la exposición del Santísimo. Es decir, era un elemento móvil. El retablo, como todos los retablos de la orden, pues es una exaltación de la orden carmelitana, ¿no? Presidido por la extraordinaria imagen de la Virgen del Carmen, una de las más bonitas, en talla completa, que presiden los retablos de la orden. Como ven, una imagen de las que decimos costeada. Lo que vale ella es lo que costaron las demás. Es decir, las 6, menos el relieve, costaron lo mismo que costó ella. Entonces ya vemos el empeño de hacer una obra de gran calidad, ¿no? La autoría del retablo es muy complicada. Yo, cuando hice la publicación del libro de la Iglesia con el profesor Juan Aranda de Córdoba, que entre los dos publicamos el libro, preguntamos a varios, hicimos muchas gestiones, no quedó muy claro. Algunos nos decían, la Virgen parece sevillana, la Virgen es más genovesa que sevillana, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, como veremos, casi todo lo que vino aquí se trajo de Italia. Entonces, es muy raro que la imagen principal no viniera de Italia, la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo cada vez se parece más a cosas italianas que vamos viendo. La investigación avanza mucho. La misma imagen del Santo Entierro no sabíamos de quién era. Se pensó que a lo mejor podía ser también genovesa, porque el autor que luego apareció, Cirartegui, se inspiraba mucho en la imaginería genovesa, y por tanto las atribuciones se hacen y pueden ir evolucionando a lo largo de los estudios histórico-artísticos, ¿no? El retablo tiene una iconografía muy particular. Santos poco conocidos. Debajo San Cirilo y San Pedro Tomás. 2 santos de la tradición carmelitana. Eran obispos, llevan el palio, y no fueron nunca carmelitas. Bueno, uno sí, pero el otro era defensor de la Santísima Virgen en el Concilio de Éfeso. Se retiró del ermitaño al Monte Carmelo, y por pisar el Monte Carmelo nosotros le poníamos el hábito a todos. Como pisara el Monte Carmelo, ya estaba en un cuadro. Entonces, la orden a todos los que iban allí es que estuvo de ermitaño en el Carmelo, porque el espíritu de Elías. Entonces nosotros hicimos a muchos. 2 papas que fueron ermitaños en el Carmelo son los 2 papas de la orden, San Telesforo y San Dionisio. Los vestimos de carmelita y estarán por aquí, por algún sitio. Los laterales de arriba del retablo, en la pintura del muro. Entonces, eso es la tradición. Entonces, ahora 2 santas, una histórica y otra particular, como el patio de mi casa. Magdalena de Pacis, a la izquierda, una santa florentina, muy famosa, identificada con la Pasión de Cristo, lleva siempre la corona de espinas, los clavos, etc., ¿no? La cruz, la lanza, una santa contemporánea de Santa Teresa, beatificada en 1626, canonizada en 1662, efectivamente, después de la santa. Y en el otro, un personaje interesantísimo, Santa Eufrosina. Fijaros que es una mujer, pero fijaros que lleva hábito de fraile. Esto es para
como habéis desayunado, estáis preparados. Se hace pasar por un hombre, entra en un convento de frailes y se dan cuenta de que es una mujer cuando se muere, claro, cuando hay que amortajar. Y dijeron, uy, qué cosa más rara hay aquí. Efectivamente se dieron cuenta, pero resaltan las biografías que tenía un carácter tan de hombre que jamás pudieron dudar que fuera una mujer. Tiene una biografía interesantísima. Capilla propia en el Carmen de Cádiz, en el lateral, con una santa de vestir muy bonita. Lleva una azada y todo porque es que ella, el campo más que los hombres. Decía, entonces, bueno, fijaros qué cosa. Y estas biografías de una persona que no es histórica, eso es alguna ermitaña con ese nombre que se retirase al Monte Carmelo, ya las leyendas históricas hicieron de esta una persona que se coló en la orden de sembrar la castaña en el santoral. Nosotros no le rezamos a Santa Eufrosia, ni a San Cirilo tampoco. Hemos hecho limpiezas para quedarnos con lo que son de verdad. Entonces, bueno, pues ahí tenéis ese personaje que se proponía como modelo de ascesis, de olvidar incluso su propia condición, modelo sobre todo ascético, de personas que en la orden habían destacado por su sobriedad. Arriba los pilares del Carmelo, Elías y Eliseo, profetas inspiradores de la orden, y en el centro, pues el Padre Eterno, que forma todo una composición trinitaria. Espíritu Santo arriba, lo ven encima del Padre, y el Hijo está en el manifestador cuando se expone la Eucaristía. Entonces tiene la dimensión trinitaria. Espíritu Santo, Padre y el Hijo en el Santísimo. ¿Vale? Entonces quedaba el retablo totalmente articulado con un sentido muy bien estudiado, como se estudiaba todo en el barroco. Ya les digo, todo es autoría anónima, puede ser que casi todas sean genovesas, no lo podemos explicitar, pero la Virgen del Carmen seguro que viene de Génova, ¿no? ¿A qué se debe esta amistad con los genoveses? No lo podemos certificar. Hay dos posibilidades. La gran colonia italiana que vive en Cádiz, por el comercio, casi todos de Génova. Y segundo, la gran devoción que comparten al Carmen, Génova y España. Entonces, que ellos cuando vengan aquí podían haber dejado sus obras en el convento Hospicio de San Francisco, no, las dejan aquí. Entonces significa que el vínculo carmelitano puede prevalecer sobre otros. Entonces yo pienso que se unen esas dos cualidades, ¿no? De tal manera esta iglesia tiene una importancia capital en la historia del arte, de la escultura, que las mejores imágenes genovesas que hay en España están aquí. Dos de ellas en concreto. El crucificado de la Salud, obra maestra de Génova en España, la primera, y el San José de Galeano. Entonces, aquí vienen obras de primerísima firma, y a Cádiz llegarán otras dos, como son la Virgen de Portaceli y el San José, es decir, obras de lo mejor que existe en la provincia de Cádiz, que es muy rica en escultura genovesa, las tiene el Carmen. Es decir, fruto de esa, tal vez, vinculación histórica entre la orden, la devoción y los comerciantes genoveses. Pues fíjense, de tal manera que casi todo es italiano, menos una imagen o dos. Es decir, los retablos sí se hacen en España, menos el último, porque son más baratos. Cuesta más el porte que luego hacerlo. Entonces los retablos se conciertan todos en talleres gaditanos, etc. Pero, por ejemplo, las imágenes sí que vienen casi todas desde Génova o Nápoles. El libro nos va dando las noticias y vienen piezas enteras como el púlpito, que se viene embarcado. Y vendrá también desde Génova la patrona. Es decir, todo con sus andas y sus ropas, que las tiene, las andas y las ropas. Es decir, las andas no, las ropas sí. Entonces, vienen con el lote completo, es decir, para procesionar directamente. Regalo del hermano mayor, don Luis de Ardila. ¿Vale? Entonces, esta imagen viene también en 1708, el año de la llegada, ¿no? Me corregí los que sepáis la fecha porque yo dudo a veces, ¿no? Entonces, fijaros, de tal categoría que además, mira que Cádiz tiene imágenes genovesas, que tiene un montón. No hay casi nada firmado. Aquí hay dos, el San José y la Santa Teresa.
filmado en la Peana. Pietro Galeana, Felice Buenfiglio, ese napolitano y este genovés. Es decir, que las obras vienen con un peso para decir que los escultores las firmen, mientras que la mayoría viene sin firmar. De Génova viene también los cuadros, la serie de Santa Teresa, que no es española, se nota por el tipo de pintura, y es una obra que nosotros atribuíamos, todos los cuadros vienen también de algún pintor anónimo genovés, con la vida de Santa Teresa. Como es titular de la iglesia, pues las escenas son de ella. Ahora la comunidad le hemos pedido 2 cuadros, y uno va a ir a la Biblioteca Nacional y otro a la Ciudad de Londres para las exposiciones nacionales de la Santa. La isla va a estar también representada en estas grandes exposiciones dedicadas. Si os parece, nos damos una vuelta. Los ángeles lampareros, fíjense, son también de Génova, pero fíjense qué esposados tienen. Miren las sandalias, las botas. Pero los ángeles son extraordinarios. Allí tienen los papas que les decía, Telesforo y Dionisio. Los niños Jesús extraordinarios vienen de Nápoles, los dos. Y este es el San José. Es una auténtica belleza. Una escultura, como vemos, diferente a la escuela. Se nota que no es española. Tienen un aire distinto, ¿no? El cierre de los pliegues, las policromías, ese tipo de hacerlo no pertenece a cómo se tallan las imágenes como ven en España. Se nota rápidamente que es la mano de Italia la que toda la centro devocional de la realidad pero su profesión es el 12 de octubre y al olvidar que se coronó en 1933. Los cuadros de temática sacramental, la cena y la caridad hermana, que son famosísimos cuando era caridad. Recorremos por aquí una imagen del Carmelo descuidada de haber hecho una talla para salir del paso, ¿no? Son obras magníficas. Fíjense qué nazareno tan imponente. Nosotros lo atribuimos a Luisa Roldán, la Roldana. Se parece mucho a Leceo Bonetano. Tiene un aire. Además, sabemos que lo traen los frailes desde Sevilla cuando vienen a fundar. Incluso la Virgen del Carmen viene desde el Santo Ángel. Se la llegada la comunidad donde yo estoy, le da una imagen de cielo. Pero fíjense que talla tan extraordinaria, ¿no? San Francisco de Paula, un montón, con su cochinillo. Pero miren las tallas, estas son italianas, como son las caras y todo. Pero expuestos a la miniatura, fíjense con el San Joaquín y la Santana, que flanquean para no menos extraordinaria dolorosa, genovesa. Pues espectacular. Esta responde a la iconografía de dolores gloriosos. Cuando va con saya roja y manto azul celeste, responde a esa iconografía de dolores gloriosos que teníamos en varios conventos, en San Cayetano, en varios. Y fíjense las tallas de Santa Ana y San Joaquín, auténticas miniaturas, y los retamos como son cada uno de ellos, ¿no? Todo viene, esta circosta que viene desde Génova y este viene de Nápoles. Aunque muchos, aquí estamos con la joya de la iglesia. Este es el portentoso crucificado de la Salud, que la primera vez que lo vio la estudiosa de Génova, doña Fausta Franchini, que es la especialista de escultura de Italia, dice: don Antón María Maragliano, el mejor escultor de Italia de madera, ¿no? Dice, lo mejor que hay en España de Italia, ¿no? Entonces,
Fíjense cómo está el Cristo, totalmente encorvado, separado de una cruz arbórea muy original. Es arbórea pero plana, no es redonda, ¿no? Entonces fíjense, una auténtica, un portento al que los frailes pues le hacen este retablo, estuche, con las imágenes igualmente traídas desde Italia, de San Juan y la Magdalena, o la magnífica puerta, también desde Génova, de la Trinidad, ¿no? Todo es, como ven, perfecto. Este se sabe que llega en 1736, la misma fecha que llega Portacelli, llegando al puerto de Cádiz muchas de las mejores obras que se pueden ver en la provincia. Este es el que les decía que parece que el bichito está avanzando. Los italianos tallan con maderas dulces, abedul, tilo, y son las que más les gustan a las termitas. Y aquí todas han tenido ataques, San José, la Salud. Y este parece que en la piernecita del niño va avanzando. La V esa que tiene, parece que avance en el párpado del santo. Hay algo raro también, que me parece que no lo tenía. En el libro lo podéis mirar, porque la foto del libro no tiene San Antonio, el párpado roto, Eso es bichito. Pues este consta que viene de Nápoles, ¿no? Pero fíjense el retablo, la Virgen de Nuestra Señora de África, arriba, de Ceuta, y todo el retablo es la capilla que posiblemente tuvo mejor patrón, que no sabemos quién es, porque se decoró al fresco. Este retablo viene completo, mayor. La escultura es magnífica, los ángeles como andantes, San Juan Nepomuceno, el San Miguel, que es una joyita. Pues todo eso se nota que viene desde Italia. El Marqués de la Victoria, que es el que se manda a enterrar aquí, tenía aquí su mausoleo, que ahora está en el Panteón, es el que manda a costear toda la capilla. Ese es el causante, uno aquí y otro en Cartagena, dos almirantes que son los causantes de que la Virgen del Carmen sea la patrona del mar. Ellos le dan la vuelta y convierten a la Virgen del Carmen, que ya era popularmente la Virgen de los marinos, de los pescadores, hacen que sea la que ya pase a ostentar prácticamente el dominio de los mares desde segunda mitad del siglo XVIII. Usted nos recibe aquí del Santo del Cielo, que su titular está en proceso de restauración, que va a dar también una sorpresa de policronías, de una apariencia. Antigua capilla de la Inmaculada Concepción, que está en la comunidad. La Inmaculada está en el centro, sobre una lateral, y es una capilla nuestra, una capilla en área. A los lados San Nicolás, arriba San Cristóbal, y la entrega del escapular de San Simón en la parte izquierda. La Dolorosa es una antigua imagen del siglo XVIII que recibe el nombre de María Dolorosa en su soberano, como la Dolorosa de Córdoba, se queda en manos de esto, había estado en Córdoba y tiene esta vinculación le gustó también que se llamara así. Tenía también otra Dolorosa que recibía el culto que está en la Trinidad, un poco así de eso, una mujer de mucho valor, vestida por el que esta tarde de la conferencia, José Muñoz. Una sevillana. Entonces, aquí posiblemente hubo alguna cosa que cuando escribimos el libro nos dimos cuenta de que ahí hay una torre, porque este era el altar de Santa Bárbara, patrona de los artilleros, y cuando se trasladaron a la Castrense se llevaron su altar con su campo. Por eso luego aquí se hizo un retablo neoclásico para sustituir al desaparecido, que tenían que haber sido como todos, ¿no? Aquí tenemos la explicación de un gran retablo redorado por la hermandad cuando la coronación, por eso tiene un oro nuevo. El oro es nuevo, ¿vale? Arriba está otro de los patronos de la marina de la época, San Juan Nepomuceno, que está en muchas iglesias de San Fernando y de Cádiz, porque fue también patrón de las gentes de mar. No patrón oficial, pero sí relegado, como lo tiraron por un puente al río,
Pero lo hicieron también de cosas de agua, Actual capilla de Santa Teresita, pero aquí no estaba Teresita, aquí estaba San José, el de allí. Ese estaba aquí. Y donde está San José estaba el San Juan de la Cruz, porque si estaba la patrona ahí, ese estaba allí, ¿vale? Han ido cambiando algunos de titulares. La imagen de San Juan de la Cruz es española, que no se la escucha. Y una caballo. Otra obra que se cree del mismo Cristo atribuida a Maragliano, el de Génova. Este es un retablo, el único del siglo XVII que tiene la iglesia. Es un retablo tal vez reaprovechado, se nota, un retablo de columnas salomónicas, que para ponerla hubo que pedir permiso a Madrid, porque la orden no podía utilizar la columna salomónica, que parecía como de mucho lujo. Se conserva también que hubo que pedir permiso a Madrid. El Niño de Praga es de Sebastián Santos, famoso escultor de la Concepción de Sevilla. Arriba la Magdalena, un retablo muy interesante. Y la Santa del Napolitano en este buen vídeo. Creo que hay un altar preciosamente decorado para el vídeo representa a la Santa en el éxtasis, su fotografía junto de escritora más actual. Aquí había dos retrasos individuales grandes retrasos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Si hubo incendio. Es que no conocemos lo que se hace. Mínimo, porque como es año del jubileo de la Santa, se gana de todas las maneras, ¿vale? Bueno, aquí me pidieron el hermano mayor algo más específico sobre la pasión. No es la conferencia habitual que yo tengo de todas las hermandades habituales que se incluyen en el Carmelo. Esto no, esta es más referida a la pasión en Teresa de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo ella escribe, cómo habla de Santa Teresa, para que a partir de ahí comprendamos pues, la gran devoción que tenemos en el Carmelo a los pasos de la pasión de Cristo, ¿no? Pero es como un poco ir primero al grupo, tanto ella como él, como San Juan de la Cruz, son la base de nuestras devociones. Pues bueno, vamos a ver lo que dice Santa Teresa sobre esto. Entonces ahí tenemos, bueno, para ilustrar, pues eso es una copia que han hecho de las dos imágenes que están en la iglesia de los frailes de Ávila. Y en esa iglesia Gregorio Fernández concibió las dos esculturas juntas, ¿no? Cuando llegaron, los frailes dijeron: esto es maravilloso, el Cristo da una capilla solo, y la Santa es la que está en la capilla natal, donde ella nació, ubicada en el dormitorio donde vivían sus padres, ¿no? Don Alonso y doña Beatriz, ¿no? Entonces, la Santa, ahora mismo lo vemos, ese grupo que han hecho, que en el Museo de Santa Teresa, que hay debajo de la iglesia, han hecho una copia sacada de esta digital por la precisión de las dos imágenes de Gregorio para dejarlas como él las entregó, ¿no? Entonces, arriba están las originales, abajo esta reproducción hecha en madera, ¿eh? Es una copia exacta, ¿no? Para que veamos un poco, ¿no? Es decir, la casa donde nace Santa Teresa, el convento que es Casa Madre de la Orden, cuando encarna a Santa Teresa, saca esto. Es decir, ya nos está diciendo que la pasión de Cristo no es algo secundario en Santa Teresa de Jesús. Es algo primordial que la Orden tiene muy claro cuando ya quiere hacer algo de Santa Teresa. Antes de empezar, yo me gustaría que rezáramos toda esta oración, que estamos en la casa de la Madre. Os quedáis sentados y la rezamos. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen, Madre y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos a la cima del monte de la perfección que es Cristo. Amén. Esa es la foto de cuando llega coronada al Carmen, la foto primera que se le hace, con un velo que se ven las sombras, el velo negro que está detrás tapando un altar. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, todos los actos de la orden, los encuentros como el nuestro, prácticamente la conferencia episcopal en pleno, casi todo, pues este año pues, huele todo a Teresa de Jesús, ¿no? Se quiere que sea la Santa la que con sus palabras pues, sea, como doctora de la Iglesia, la que ilumine y la que nos ayude un poquito más, ¿no? En esta tarea. Yo le digo muchas veces a la gente en estas conferencias que tenemos que estar dando que si Teresa viniera como público, diría dejarse de cosas
y ser santos como yo, ¿no? Lo he intentado, ¿no? Entonces, el centenario de Santa Teresa es una llamada a la santidad, no únicamente a recordarla y ver todo lo genial y lo que es esta persona pues tan importante de la historia de la Iglesia, que sobre todo es una llamada a no perder el tiempo, como ella nos dice en sus escritos, tantos años de su vida sin aprovechar en la oración, y nos llama un poquito pues, a que recorramos ese camino junto con ella, ¿no? Y tenemos esta imagen también de Gregorio Fernández, ¿no? Dios como protagonista en Teresa de Jesús, ¿no? Tendríamos como varios guiones que vemos ahí, ¿no? Es decir, este encuentro de Dios y Teresa tiene como esas características, ¿no? Personalismo y dinamismo. Es decir, es un encuentro personal. No es una relación de Teresa con el Dios de las alturas, lejano, no. Es un encuentro totalmente personal de ella con él, ¿no? Veremos a través de Jesucristo principalmente. Y dinamismo, es decir, es totalmente en ebullición en Santa Teresa, ¿no? Todos sus escritos es una experiencia continua de Dios, ¿no? Es decir, que esto es muy claro. No es algo ni teórico, ni lejano, sino que lo que vamos a ver es vivido en ella y además con mucha fuerza, ¿no? Es el Dios de la historia de la salvación. Ella es consciente de que el encuentro es con el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de la Iglesia, el Dios de los santos. Es decir, es el Dios que ha estado pues, con Jacob, el que ha estado con David, es el Dios hecho carne en Jesucristo, es el Dios de San Agustín, el Dios de... Es decir, y en esa cadena es el Dios de Teresa, el que se encuentra también con ella. Por tanto, es un Dios que tiene como un encuentro, una historia apasionante con la humanidad. Encuentro personal, como lo decía arriba, de personalismo, aventura de ausencia y presencia. No por parte de Dios, que Él no se va, es por parte de ella. Es decir, momentos de su vida donde Dios está muy presente, momentos de su vida donde ella pues tiene sus rezos, es una persona siempre devota y fervorosa, pero donde ella sabe muy bien que a Dios le ha dejado un poquito de lado, como nosotros en nuestra vida, temporadas donde Dios está muy presente o donde Dios está menos, ¿no? Pero es una aventura de ausencia y de presencia, de los dos, ¿no? Veremos que ganará luego la presencia. En la persona concreta, Teresa. Este es un poco el polo del Dios de la historia de la salvación, el Dios fiel, el Dios que persevera con la persona, que le abre su corazón, pero el otro polo es Teresa de Jesús, en su condición de mujer, con una sensibilidad femenina muy intensa, su propia historia de infidelidades, ¿no? Como ella se ve continuamente, ¿no? Es muy importante tener esto presente porque lo que ella va a escribir, lo que ella nos deja, es su sensibilidad. Toda me estremecí de verle, o cuando comulgaba los pelos se me espeluzaban. Cuando comulgaba, dice, ¿no? Es decir, sensaciones, experiencias de cómo ella lo cuenta, con una sensibilidad como ella es. Si ella no hubiera tenido eso, no sería Teresa. Porque es la misma mujer fuerte, que luego será la fundadora, será todo, pero es ese conjunto de los rasgos que tiene la figura de Santa Teresa, su personalidad. Dice, dentro, en el mismo palacio que es el mismo Dios, pasan las abominaciones y deshonestidades y maldades que hacemos los pecadores. Esto lo escribe Santa Teresa en las Moradas, cuando habla de que el alma es como un castillo de un diamante o claro cristal, ¿no? Cuando compara el alma con un castillo, las Moradas, ¿no? Y dice que dentro de nosotros mismos somos capaces, siendo templos de Dios, lo que somos las personas, ¿no? Es decir, siendo templos de Dios, pues somos capaces de lo peor. Las abominaciones, maldades que hacemos los pecadores, ¿no? Ella tiene una conciencia muy clara de ser una persona pecadora, pero no pecadora al estilo protestante, como Lutero, humillada sin ningún tipo de solución, sino que es condición de pecadora para que Dios actúe en ella. Pero ella es consciente de sus limitaciones.
El Dios de Teresa, presencia y amistad en el alma del justo, dice la santa, esto también pertenece a Moradas, la comparación de una esponja que embebe el agua en sí. Es decir, Dios en el alma, cuando el alma colabora, dice, es como la esponja que absorbe todo. Dice, y absorbería a Dios todo lo que viene de Dios si el alma quiere. Dice, esto es condición para todos. Ahora bien, hay que dejarse empapar de Dios, ¿no? Ella, como veis, tiene un lenguaje muy llamativo, ¿no? Ningún teólogo de su época escribe así. Nadie formado en la tradición escolástica escribe así. Entonces, los escritos de Santa Teresa tienen el gancho o la fuerza tan importante que tienen por este tipo de manera de hablar de una mujer que no ha tenido formación universitaria, pero sí tiene formación y tiene cultura, gracias a su madre. Sobre todo le inculcó los buenos libros y las buenas lecturas. Es tan amigo de sus amigos y tan señor de sus siervos. Entramos en la figura de Jesús. Claro, la santa, siempre cuando escribe de él, tiene como este doble cauce que es natural, ¿no? Por una parte experimenta a Jesús amigo y cercano en su humanidad, porque es humano, porque es hombre, y por otra parte no deja de percibir la grandeza y la majestad, porque es Dios. Entonces siempre Teresa va a tener como esa doble experiencia de Jesús, ¿no? Es Jesús muy cercano, pero nunca pierde su condición divina. Eso lo vamos a ver siempre que es como un dualismo, es una dialéctica, mejor, en el lenguaje de la santa. Y ahí tenemos cómo ve ella el misterio de Jesús. Cuando ella habla en sus escritos, Jesús aparece de estas formas. Siervo de Yahvé, es el siervo sufriente, Isaías capítulo 53, la lectura del Viernes Santo por la mañana. No abría la boca, enmudecido, como oveja llevado al matadero, el texto impresionante. Pues ese texto ella lo vive mucho, ¿no? La de la servidumbre, el hacerse siervo por nuestra salvación, ¿no? Siervo pero majestad, cuidado. Él se humilla hasta la muerte y una muerte de cruz, como canta San Pablo en los Filipenses, pero siempre con la majestad. Es decir, nunca pierde el Señor la dignidad que tiene, ¿no? Y para ella incluso la belleza más importante de Cristo es la cruz, y que es el contrasigno, ¿no? Es decir, la belleza del Hijo de Dios totalmente deshecho, ¿no? Cuando no es reconocible. La hermosura absoluta, es decir, para ella el Señor es la plenitud de lo bello. A él le compone el famoso verso, la famosa esa, oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Para ella no hay belleza más grande que la de Cristo. El Maestro. También ella se apunta a la escuela del Evangelio. Es decir, ella asiste como si fuera un espectador más de la escena del Evangelio. Por eso ella es su condición de discípula, de aprender, de estar junto a Jesús, como ahora veremos. Ella recrea los pasajes del Nuevo Testamento en primera persona. Y viene en mayúscula porque es el más importante, el esposo. Ella, su relación con Jesús es de enamorada y su condición de Cristo como esposo. Ella se ha entregado por entero a él. Y no tiene otra cosa que no sea Jesús. Entonces, ese es el que da sentido a los guiones anteriores. Dificultades de una época. Pues son bastantes, porque nosotros podemos pensar, bueno, pues sí, pues Santa Teresa escribe muy bien. Punto 1, ¿qué hace una mujer escribiendo? Que nosotros lo vemos ahora todo con un cliché muy distinto, pero volvemos atrás y decimos, ¿qué hace una monja escribiendo? Que para su época era despectivo, pero ellos tenían la razón. ¿Qué hace una mujer o una monja escribiendo? Si ella tiene que estar en su convento, si es monja, si es mujer, teniendo hijos en su casa. Es decir, la condición de mujer es lo primero, además de mujer escritora, y bueno, que si escribiera novelas de caballería, pero es que escribe además de oración y de teología.
de relación con Dios. Eso es todavía peor. Entonces, en su época hay varios peligros. Ahí tenéis 4 peligros. Los alumbrados. Sectas que tienen un foco muy fuerte, por ejemplo, en Baeza. Atentaban por Sevilla. Grupos son las películas estas que veis de Ángeles y Demonios, Illuminati, ese mismo término, llevado ya al cine con la fantasía del cine. Pero es un poco ese grupo humano que subrayaban excesivamente lo místico, lo visionario, por encima de lo natural de las cosas. Protestantes, es decir, es un momento de la Iglesia donde empiezan a escribir gente, pero es para separarse. Lutero, Calvino, otros peligrosos como eran mixtas. Erasmo de Rotterdam, su influencia es enorme, pero él está en cierto modo prohibido. Habla demasiado cercano de Dios, habla demasiado cercano de Jesucristo, que hay que hacer las cosas en lengua romance, habla con peligro, por tanto Erasmo no entra en España tampoco. Y los recogidos o recogidas, los beaterios, el grupo de personas, sobre todo mujeres que se encerraban y que eran también a veces focos de alumbrados, de desviaciones de la doctrina, excesivamente como en brazos abiertos, esperando que viniera un éxtasis que la subiera. Un momento muy peligroso de la época de Santa Teresa. Es decir, fijamos ahora cuando ella diga, pues se me apareció Cristo nuestro Señor, cuando eso lo está leyendo un tribunal, que es lo primero que dice, aquí tenemos otra alumbrada más. Entonces, esto ya es la época donde Teresa escribe, muy, muy peligrosa. ¿Qué es lo que lee ella? Pues tiene lecturas extraordinarias, ¿no? Francisco de Osuna, hoy Fray Luisa, se me ha escapado ahí Fray Luis de Granada, Bernardino de Lareo. Son diferentes autores que caen en sus manos entre el año 1535 y 1545. Esa década, que ella lleva los 10 primeros años en el monasterio de la Encarnación, un tío suyo y algunos le facilitan algunas lecturas que le marcarán mucho. Las dos más importantes, el tercer abecedario de Francisco de Osuna, las confesiones de San Agustín, obras que a ella le producen una fuerza importante. Francisco de Osuna escribe en su libro, en el tercer abecedario, que si estás delante de una imagen y esa imagen te inspira devoción, no te vayas, aprovecha. Es decir, ese tipo de textos que ella lee, lo empapa. Teresa es una esponja. Y tiene todo porque tiene una imaginación intrépida, entonces empapa, lleva ya en su mente las novelas de caballería. El Amadís de Gaula, el Caballero Cifano. Ahora todo eso se va metiendo dentro. Entonces cuando Teresa lo haga todo va a ser como un libro de aventuras a lo divino. Es decir, la imaginación de Teresa es muy poderosa. Entonces ella lo va a vivir todo con esa intensidad de su propia imaginación, de su propia personalidad. No es algo desviado, sino que es su carácter propio. Los cartujanos, también no lo habéis puesto ahí, la Vita Christi, de este hombre de Ludolfo de Sajonia, también le hacen a ella mucho impacto, la literatura de su época. Entonces, ella, ante todas esas corrientes que había de alumbrado, etc., ante la desconfianza que la Iglesia tiene de tantos movimientos, la Iglesia prefiere no pronunciarse a favor de nada. Pero prevalece en el clero y en la jerarquía española de esa época que la relación con Dios sea meramente de la persona con Dios nada más. Que no haya muchos intermediarios ni mediaciones. Hay que evitar tanto el apego a la imagen como tal, vigilando mucho a los alumbrados. Entonces Santa Teresa, mientras mucha iglesia de su tiempo desconfía de las imágenes, ella sin embargo apostará por la necesidad de la humanidad de Cristo. Ella es muy inteligente. Cuando apoya sus argumentos, lo hace directamente desde el credo, desde las verdades de la Iglesia y desde el Nuevo Testamento. Entonces ella dice, la humanidad de Cristo, porque Cristo se encarnó su sacratísima humanidad. Eso es una verdad de dogma fundamental. Entonces cuando ella dice, Cristo se ha hecho hombre, dice, yo me he acostumbrado, no sé si luego tendremos los textos, he puesto una selección,
no podía pensar en Cristo sino como hombre. Es una palabra, una frase difícil para su época, muy complicada. Entonces, ella lo escribe en su libro y pasa el examen de los doctores. Ella además, para tener más claridad, mientras reforma la orden y aparece San Juan de la Cruz, toda la parte primera lo consulta con dominicos y jesuitas. Ella busca dos brazos fuertes de la Iglesia para que le digan si lo que ella piensa es correcto, y todos le dan su aprobación. Sobre todo el padre Báñez, que es uno de sus principales confesores. No estoy diciendo nada de la imagen en la anterior, es el Cristo de Alonso Cano. Si fíjense, si los frailes de Ávila encargan a Gregorio Fernández de Cristo a la columna, las monjas de Ávila, el primer convento de Santa Teresa, le encargan a Alonso Cano el Cristo a la columna. Poco gusto no tenían, desde luego. Ahí está. Entonces ella al final se pronunciará sobre su tema central, la humanidad de Cristo. Sobre todo capítulo 22 del libro de la vida. Es ahí un poco donde ella defiende, y ella dice, aunque muchos piensan, sabios y escritores santos de la Iglesia, le he hecho un poquito de jaboncito, pero yo necesito la imagen. Es decir, ella es muy lista, ella siempre escribe antes, soy humilde, una ruin hormiguita, pero ella mete su puñita y dice, y ahora escribo el álbum. Es muy inteligente. Entonces, necesidad de la humanidad de Dios. Etapas de su vivencia. Primero lo vemos como ella lo va viviendo todo, ¿no? Es el hallazgo del Cristo del Evangelio, es lo primero que ella experimenta. La lectura misma del Evangelio, que en su casa se leía, dato raro, porque los evangelios realmente no se leían en las casas. Pero ella se ve que su madre, a la que adora, igual que a su padre, pues le gusta, además, ya saben que ellos son 12 hijos, Teresa ocupa el número 6, está en el centro, es la privilegiada de su padre. Entonces ella acapara todo el centro y se hace en casa lo que Teresa quiere. Ya vemos que acapara rápidamente, como luego acapara de monja en la encarnación, como luego acapara, se convierte ella en el centro de donde está. Pues en su casa se lee ya el Evangelio. El encuentro con Cristo Salvador. De ese Jesús del Evangelio, ella va dando pequeños pasos hasta encontrarse con que ese protagonista de las páginas del Evangelio es quien salva. Es un pequeño salto en su propia percepción de Cristo. La revelación que Cristo hace a Teresa de su persona y misterios. Cuando se lee los escritos de Santa Teresa, en varias ocasiones Jesús le habla y ella transcribe. Nuestro Señor me dijo, Entonces ella va escribiendo lo que Él le cuenta a ella. Entonces, la revelación que el mismo Señor hacia la Santa, ¿no? Numerosas citas, si se suman, son varias páginas de textos de Cristo hacia ella. La vida en Cristo, es decir, eso ya es a partir del año 1554, Teresa ya tiene su segunda conversión definitiva, y ya es cuando ya comienza a ser de Teresa de Cepeda, comienza a ser ya Santa Teresa. Es el año bisagra clave de toda su vida. El ven Señor Jesús de Teresa, ¿no? Un poco esa exclamación de cómo ella ya lo siente tan necesitada de Él, ¿no? Ven Señor, y ella lo experimenta muy cerca siempre en su propia vida, ¿no? Como vemos de una lectura, vemos cómo va pasando hasta prácticamente una presencia continua y un anhelo de que el Señor esté siempre a su lado. Aquella mujer samaritana, ¿no? De esa lectura de los pasajes, Santa Teresa recrea mucho la escenografía. Ella, como le he dicho, que tiene una imaginación increíble, que es terrible para todo. Ella, cuando lee los evangelios, los escenifica. Entonces ella no lo está leyendo, los está viviendo. Ella es la mujer samaritana. Entonces su oración es: ¿qué le digo yo? ¿Qué me diría el Señor? Yo no lo dejaría que se marchara. Es un diálogo que ella vive y recrea en primera persona. Y ella se acuerda mucho, dice: ¿qué me acuerdo
del agua viva que el Señor dio a la mujer samaritana. Es un pasaje del Evangelio preferido. Y ahora decimos todo bueno, pero si es que en el comedor de su casa el cuadro que había es Jesús y la samaritana, que se lo llevó ella a la encarnación cuando se fue de boda. Y está allí, cuadro que presidía el comedor de la familia. Y es Cristo para la familia. Es decir, lo visual, lo que ella absorbe, van a ser los puntos que más van a influir luego en lo que ella va a escribir. No os pido más que le miréis. A partir de ahí, pues Santa Teresa en sus escritos va a jugar con toda esta importancia de la imagen. La imagen es un canal magnífico para la oración. Este es el Cristo de los lindos ojos que ella manda pintar en una ermita de San José de Ávila, después de una visión. Ella tiene una visión de Cristo y el día siguiente llama al pintor, lo pone en el sitio donde vio al Señor y dice, mira, de cuerpo entero, con la columna, los brazos así. Me miraba, y ese es el Cristo que ella manda pintar en su primer convento de Ávila, ¿no? Para que no se lo olvidara jamás pues esa experiencia mística, ¿no? Pero fijaros que casi todas sus experiencias son con los motivos de la pasión. Casi todas. Buscando a Cristo. Dice ella, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí, presente, y esta era mi manera de oración. Es decir, tener presente a Cristo siempre, que Cristo está conmigo. Es su manera de comenzar la oración. Como tiene una imaginación tan fuerte, ahí está también su peligro. La imaginación se te va. Si tú te preparas muchas veces en la iglesia, ay padre, que estoy en misa y de vez en cuando me da cuenta no sé dónde estoy. La imaginación, pues ella, que sabe que tiene ese peligro, cuidado, traer lo más posible a Jesucristo dentro de mí, presente. Puede representarse delante de Cristo, fíjense esta frase, y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle consigo y hablar con él. Enamorarse de su humanidad. Son palabras, a nosotros nos pueden parecer muy bonitas, pero esto es una bomba en la época de Teresa. Es decir, enamorarse de la humanidad de Cristo hombre, ¿no? Entonces, Teresa diría, dice, es que yo me tengo que enamorar de quien veo. Jesús, como desde su encarnación, es hombre. Entonces, ya lo puedo ver, ya sé cómo es, ¿no? Tiene una presencia. Este es el Gregorio Fernández original. Conversión de Teresa, ¿no? Su encuentro definitivo. Le he puesto con este Cristo, que está en Cayola tan mala, de Montañés, de nuestra casa de Sevilla, que es el que encarga la comunidad. Pues, estas imágenes que transmiten tanto, ¿no? Tanta dulzura, tanto encuentro, ¿no? ¿Pasamos? Ahora vamos a ver el texto fundamental. La historia teresiana, la afectividad. Todo esto lo vive Santa Teresa con pasión, con afecto. No es algo muy intelectual, ¿no? Algo que ella vive en su propio cuerpo, ¿no? Ahí pone dos conversiones fundamentales. La primera es cuando entra la encarnación, la conversión primera, y la segunda que la acabamos a ver ahora. Ahí tenemos Cuaresma de 1554, Teresa está ya tocada, ya lleva varios años que no es ella, que necesita algo, y como todos los santos grandes, pues tienen un encontronazo con el Señor, un momento clave, el que pone ahí, ¿no? Acaecióme, dice, pues ya andaba mi alma cansada, el texto dice, de las ruines costumbres que tenía, etc. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo muy llagado. Toda me turbó de verle tal, pues representaba bien lo que pasó por nosotros. Es decir, Teresa ya está regular. Resulta que entra, no sabemos qué es un eceomo pequeño, es un crucificado pequeño, no se sabe cuál es. Parece que es un eceomo, pero no hay unanimidad, ¿no? Pues esto le produce a ella un desmoronamiento. Se cae totalmente. Es decir, es el golpe definitivo, es la caída de su caballo, como San Pablo, aquí es donde ella ya sufre la conversión radical. Es decir, ella se da cuenta de que ante lo que Cristo ha hecho por ella, su llaga, su pasión, su muerte, ella no le está haciendo caso. Lleva ya 20 años de carmelita en la clausura. 1535 a 1555 serían esos 20 años. Viviendo bien su
vida de oración, pero sin entregarse a ella. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía. Esa es la segunda frase, segunda parte del texto anterior. Este es el Cristo de Águeda por la espalda. Entonces, bueno, pues, fue tanto lo mal que ella siente que el corazón se le parte, que no puede más, ¿no? En la conversión, con lágrimas, ella pasa una caída, es un desmoronarse totalmente. Cuando a Gregorio Fernández los frailes le encargan la imagen, ¿no creen que le dirían los textos de Santa Teresa? Toma, un Cristo muy llagado. Los otros esceomos de Gregorio no tienen ninguno en la espalda como este. Entonces, las directrices para encargar la obra es así. Gregorio Fernández, en el libro de la comunidad, que yo lo tuve en las manos, se fue una semana de ejercicios espirituales antes de empezar a hacer esto. Se llevaría seguramente las obras de Santa Teresa, casi sí. Vida en Cristo, sublimidad y realismo, compañía y conversación. Vamos a ver ahora una serie de ellos. El mismo Señor se me puso en los brazos a manera como se pinta la quinta angustia. Experiencia de la humanidad y de la pasión de Cristo en su propia carne. Esta he puesto la primera porque es la más intensa. Dicen que es la experiencia espiritual de Santa Teresa más impactante que sufre. La sufre cuando está fundado en Sevilla. Es la Cuaresma de 1576. Ella tiene esa experiencia que le produce un fuerte impacto. Es decir, la experiencia es que ella está en oración y la visión intelectual que ella tiene es que Cristo se le pone en los brazos como la pilar. Entonces eso le produce a ella una parálisis. Y es un tema tan delicado que no ha tenido eco en el arte, porque es muy peligroso. Una figura de una mujer con velos y con da equívoco que pueda ser la Virgen. No ha tenido eco. Entonces, bueno, pues, ese impacto hace que ella, ¿de dónde ha tomado eso? Pues de las numerosas imágenes de las angustias que ha visto. En Castilla, es un tema muy castellano. En Castilla entra gracias a las imágenes de la piedad de piedra que vienen desde Alemania. En el siglo XIV llegan las primeras a la provincia de Burgos y Valladolid. Entonces, en Ávila era muy frecuente ese grupo, que es el tema de la pasión preferido de las iglesias de Ávila, ¿no? Entonces, ella ya eso lo tenía que ver. Entonces, hasta la misma visión de Cristo va a ser, como ella lo ha visto tanto desde pequeña, ¿no? Cristo se le pone en brazos, ¿no? Ahí he puesto además pues, una cita de cómo ella pues, ve también la vida de la Virgen, ¿no? Más, ¿qué debía pasar la gloriosa Virgen y esta bendita Santa? ¿Qué de amenaza? ¿Qué de malas palabras? ¿Qué de encontrones? Ella está pensando en este momento, pero en el Calvario. Cuando ella le dicen a Cristo, pues la Virgen recibiría los insultos igual que su hijo. Igual. Y se llevaría pues hasta empujones y anda, ahí está su madre. Y ella dice, ¿qué de malo pasaría a ella? Entonces, bueno, pues como vemos cómo se recrean las escenas, ¿verdad? Ella no dice, nuestra gloriosísima Virgen, que no. Ella se va al sitio y se queda amenazas, que eran malas cosas que dice, ¿no? Y con la bellísima imagen de nuestras angustias de salud. De pie, no dormida. Dice, cuando la Santa está en el Calvario, lo dice ella además con estos términos que son llamativos. La Virgen estaba de pie, dice, no dormida, ni desmayada, ni firme. La fe de la Virgen es la de una mujer fuerte. Esto hace mucho, ¿no? Que con esta foto de nuestra estrella de Triana, pues nos ayuda, ¿no? Esta imagen, la iconografía de nuestra dolorosa de mujeres en el dolor y todo, pero fuertes, de pie. Yo en Sevilla sí que me atreví a pintar lo que no se habían atrevido. Digo, bueno, pues una vez tiene que ser la primera, ¿no? Hay otra representación de un alemán o por ahí la pintó este motivo, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Santa Teresa es una visión espiritual, por eso el cuerpo de Cristo no es físico completo, sino que, pero me animó mucho el autor de una tesis doctoral, es el padre Ángel Moreno, es el vicario de la vida consagrada de Guadalajara, del monasterio de Buenafuente, que hace muchos
grupos de oración allí. Él hizo eso y cuando estaba allí dice, en Sevilla tenéis que animar porque esta visión pasó en Sevilla. Dice, y es el punto culminante de Santa Teresa. Y yo, bueno, no te preocupes, que mañana llamo al pintor. Y en 2 meses estaba el cuadro en su capilla, ¿no? Pero para recordar pues esta experiencia tan particular de la vida de la Iglesia. Matrimonio espiritual. Hasta los desposorios místicos tienen el toque de la pasión. Mientras Cristo a otros santos les entrega el anillo, les entrega una azucena, les entrega a Santa Teresa un clavo de la pasión. Entonces, claro, hasta los detalles más espirituales en Teresa tienen la marca de la pasión. Entonces tenemos este cuadro que está en las Carmelitas de Lucena, dándole Cristo, ¿no? Con esa frase, dióme su mano derecha y díjome, mira este clavo, es señal que será mi esposa desde hoy. Es un poco esos diálogos entre Cristo y la santa. Lo que os decía, la radicalidad de la belleza, ¿cómo vamos de tiempo? Hasta y medio. Vale, no termino antes para congratulación de la radicalidad de la belleza, el crucificado. Es decir, lo más, para Teresa, lo más llamativo es que la belleza de Cristo la descubre a través del Cristo ensangrentado, del eceomo, del Cristo a la columna, del crucificado. Es lo más curioso, ¿no? El o hermosura que accedéis a toda la hermosura es para Cristo sufriente. La belleza más fuerte de Cristo es en la cruz, ¿no? ¿Por qué tal vez la imagen más importante del cristianismo es la cruz? Porque nosotros en la cruz no vemos únicamente la cruz, vemos el amor de Dios con nosotros, ¿no? La belleza se sobrepone a lo cruel, ¿no? Al drama. Llamo yo meditación a discurrir mucho con el entendimiento de esta manera. Lo escribe en las moradas. Es decir, en la obra cumbre de la mística universal, en el primer capítulo escribe Teresa esto. Comenzaremos a pensar en la merced que nos hizo Dios en darnos a su Hijo único, a su único Hijo, y no paramos allí, sino vamos adelante a los misterios de toda su gloriosa vida. Es decir, cuando más el alma está, Teresa ha tenido ya el éxtasis fuerte, ya está en la plenitud de las moradas, ella escribe esto. Es decir, que nos vamos adelante con los misterios de toda su vida. Es decir, que la meditación en la humanidad de Cristo y toda su vida no deja de ser siempre el manantial, la mina a la que Teresa acude siempre. La cruz. Cuando habla de la cruz, la santa utiliza muchas de estas comparaciones. Llevar la cruz en alto. No te dé vergüenza de llevar la cruz que a Cristo no le dio. Llévala. No es ascesis, sino amor. Es decir, no la lleves porque no hay que sacrificar soy yo, no, sino que la llevas con amor, como Él. Es la medida del amor, es decir, la medida en que tú amas más a Dios, a Cristo, es la medida en que tú llevas la cruz. Lo demás son palabras bonitas. Ayúdale. Es decir, ayúdale a llevarlo. Vamos a ver ahora varios de estos textos desglosados. Me gusta poner mucho esta escena, porque cuando en la Catedral de Jaén hacen el retablo después de la canonización de Santa Teresa, en 1622, y encargan el retablo, está la Santa escribiendo, debajo de él está el éxtasis, y en el otro lado está esto. Es decir, nuestro Padre Jesús Nazareno de Jaén, pues la Santa. Esos encuentros con ella. Ayúdele a llevar la cruz y piense que toda la vida vivió en ella y no quiere acá su reino ni deje jamás la oración. Santa Teresa, cuando contempla el misterio de la pasión de Cristo, no se duele, sino que te dice que le ayudes. No te compadezca únicamente, ayúdale a llevarla. ¿Qué significa? Que vayas tú bien con tu propia cruz. Si no la llevas tú, la tiene que llevar Él. Es decir, si tú no eres capaz de llevar tu propia cruz, la que dice el Señor, quien quiera venirse conmigo, cargue con su cruz y me siga, la que lleva cada uno. Si tú no la llevas, le toca a Él. Eso lo piensa Santa Teresa. Es decir, si yo no llevo la mía, le toca a Él, que lleva la de toda la humanidad. Entonces, bueno, es una ayuda a llevarla. Abrazados con la cruz que vuestro esposo llevó sobre sí. Otra más, ¿no? Es decir, que tenemos ahí un poco, pues,
Todas son identificaciones, no lo dejes caer, llévala, abrázate a la cruz, es todo fijar una identificación. Aquí siempre pues, estamos poniendo alguna, he puesto al azar de varios, antes ha salido pues el de Jaén, ahora le toca al de Baeza, el caído también. No lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, es decir, fijaros, ella se mete en la escena, cuando ves pasar al nazareno como este de San Jorge, que parece que alguien le está hablando, ¿no? Ha vuelto la cabeza como si fuera la hija de Jerusalén, ¿no? O el Cirineo, o la Verónica, cualquiera de los que se encuentran con él. Entonces ella dice, no vamos ni siquiera a tener estremecimiento de nuestros pecados, de llorar con las mujeres. En otras dirá, ayúdale a llevar la cruz como el Cirineo. Es decir, la santa nos va metiendo en todas las escenas de la pasión. No dejando muchas veces la pasión de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo bien. Claro, ¿dónde viene todo? De la pasión, de la vida de Cristo. Ahí es donde viene todo. Lo sabemos por nuestra fe, ¿no? Murió y resucitó por nosotros. Tropezando, cayendo con vuestro esposo, no os apartéis de la cruz ni la dejéis. Y cuando caigas, porque si sabemos que vamos a caer muchas veces con nuestra cruz, dice, no te apartes de ella, no la dejes, que él no la dejó en ningún momento. Pero la viveza de los textos, ¿no? Y esto te lo encuentras en el Camino de Perfección, en el Libro de la Vida, en las Moradas, es decir, los libros que la Iglesia dice, Teresa de Jesús, doctora de la mística, en esos libros, que son los principales de la historia de la Iglesia, sobre la mística, están estos pasajes. Es decir, que lo enmarcamos todo de mundo. O este texto, fijaros qué curioso es, ¿no? ¿Cómo nos quedaron flacos, habla los brazos, ya hablando del cuerpo de Cristo, lo que sufrió, ¿no? De tantos tormentos como pasaste en la cruz, o que todo lo que se pasa con amor torna a soldarse. Y así creo, si quedaréis con la vida, el mismo amor que nos tenéis tornará a soldar vuestras llagas. Es decir, habéis quedado tan rotos hasta los brazos en la cruz, tan mal. Dice que nada más que el amor que nos tenéis soldaría las heridas. Dice, el amor es decir, une, suelta lo que ha estropeado pues la incomprensión, el pecado del hombre, etc. Claro que es esto tan bonito, ¿no? Que todo lo que se pasa con amor se vuelve a recuperar. Con el Cristo del Santo Entierro, ¿no? Pero todo interesa no únicamente la pasión, ya no lo penséis, la presencia de Cristo resucitado da sentido completo, ¿no? Entonces, los textos resucitados que tiene son enormes, ¿no? Mirad el resucitado, que solo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará, mas con qué claridad y con qué hermosura, ¿no? Y para ella, el Cristo total, el Cristo pleno, es el resucitado. Aquí tenemos este cuadro que a mí me sobrecoge. Estamos peleando con el Museo Francés de Aix-en-Provence, Museo Granet, que lo conserva, para ver si nos lo deja para las exposiciones que iría de Madrid, cerrando la gran exposición de Madrid, porque en este cuadro me llama la atención, lo encargan los carmelitas descalzos de la iglesia de Aix al pintor italiano Francesco Barbieri, el huerchino, a través de un rico comerciante. Pero nos llama la atención la postura. Santa Teresa se identifica en el Nuevo Testamento con una mujer, sobre todo, Santa María Magdalena. Parece el nolimetante. Es el Cristo resucitado con la Magdalena a los pies. El cuadro tiene una similitud enorme con las dos figuras del Nuevo Testamento, porque Cristo lleva las llagas en las manos. Es el Cristo glorioso, resucitado, ¿no? Entonces, ella es como si fuera la nueva Magdalena. Ese, al que Cristo resucitado se le aparece. ¿No? Es un cuadro con una gran intencionalidad. ¿No? El cuadro es una belleza de pintura con la Trinidad, ¿no? Como pintaba este hombre. La Eucaristía. Atención, porque Teresa no va a dejar ningún cabo suelto. La plenitud es la resurrección, pero el alimento del cristiano es la Eucaristía. Acabamos de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo Cristo a ella,
que ya era tiempo de que sus cosas tomase como suyas y él tendría cuidado de las suyas. Será un intercambio de preocupaciones. Santa Teresa se va a hacer cargo de las cosas de Cristo y Cristo se va a preocupar de las de Teresa. Es un intercambio de los dos. Entre esos textos se entiende el texto famoso de las últimas apariciones de Cristo a Santa Teresa, donde ella le dice: Teresa, si no hubiera cielo, por ti lo crearía. La cartera que remata la capilla del éxtasis de Bernini en Roma, esa es la inscripción que tiene. La comunión de la Santa. Bueno, pues lo vemos, ¿no? Ese Cristo resucitado, el Cristo glorioso, lleva el clavo en la mano para que ella lo coja. Es bonito el cuadro, ¿no? La pintura siempre nos ayuda, ¿no? Come, hija, y pasa como pudieres, ¿no? Las experiencias de la pasión son experiencias muy, muy personales, ¿no? Termino ya con esta cita, creo que me queda un poquito ya. Del Domingo de Ramos. Es un Domingo de Ramos donde Santa Teresa lo pasa mal. Acaban de leer la lectura del Domingo de Ramos. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene, todo Jerusalén le aclama. Y ella se va después del oficio, no puede ni beber agua, tiene un trauma total porque ella está pensando: si los que te cantan ahora, dentro de 5 días van a decir crucifícalo, crucifícalo. Ella siente eso como el que se lo hacen a su esposo, es decir, es a su esposo el que los mismos que le cantan lo van a traicionar y lo van a... Entonces ella no puede ni comer, está en el comedor, en el refectorio, las demás monjas la miran y ya saben que son las cosas que a ella le suelen pasar, y ella no puede ni beber agua ni nada. Entonces, una vez que las religiosas se van, se le aparece Cristo y le dice, le da un trozo de pan y dice: come, hija, y pasa como pudieres. Ella come un poquito y continúa. Fijaros cómo vive su experiencia interior, todo lo relacionado con la pasión de Cristo. Bueno, ahí está un poquito la clave, ¿no? Murió como vivió, enamorada. La intensidad de esta mujer es esto, ¿no? Murió como vivió. Y terminamos leyendo todo la oración de la Santa y terminamos. Santa Madre Teresa, Luz de la Iglesia Santa, enséñanos el camino de perfección para que lleguemos con Cristo a las moradas eternas. Muchas gracias. Muy bueno. Como lugar, digamos, importante desde el punto de vista funable, ¿no? Como comentaba anteriormente. Podría ser aquí lo que es el Consejo de Regencia, el núcleo de San Fernando y Cádiz, lo que sería la Villa de las Reales de León y Cádiz. Los franceses se acercan principalmente a lo que sería, se localizan principalmente a lo que serían las poblaciones de Chiclana de la Frontera y del puerto de Santa